Muy buenos días a todos los estudiantes de todo el país. Espero que se encuentren muy bien. Dando continuidad con nuestras clases en vivo, el día de hoy vamos a trabajar en el área de matemáticas. Primero vamos a contextualizarnos, vamos a hablar, nuestro tema del día de hoy va a ser las fracciones. Pero para empezar, me voy a presentar. Esta es mi seña y mi nombre es Alejandro. Mucho gusto. Yo soy docente de matemáticas, licenciado en matemáticas, y el día de hoy voy a desarrollar la clase de fracciones con ustedes. Soy una persona oyente. La siguiente. Muy bien. Pero antes de dar inicio a nuestro tema de fracciones, primero vamos a contextualizarnos. ¿Ustedes saben cocinar? ¿Les gusta cocinar? Hoy les voy a dar una receta para hacer una torta que nos va a quedar muy rica, muy sencilla de hacer. Estos serían los ingredientes. Son los ingredientes que necesitamos usar para hacer nuestra torta. Primero vamos a usar harina, que es muy importante, azúcar también, mantequilla, huevos, enseña que usen huevos, leche, sal, y un polvo especial que se usa para hornear. Y finalmente una esencia de vainilla. Creo que la señas así, vainillas. Muy bien, esos son nuestros ingredientes para la receta. ¿Cómo vamos a realizarlos? ¿Mezclamos todos de uno? No, es importante seguir un paso a paso para llevar a cabo nuestra receta. Hay que pesar cuánto vamos a usar nuestros ingredientes. No podemos usarlos o mezclarlos de manera desorganizada o improvisada, sino que tenemos que tener un orden, una cantidad, unas medidas de esos ingredientes. Porque de lo contrario tendríamos una masa que no tendría sabor. Entonces hay que seguir al pie de la letra la receta, ¿ok? Para empezar vamos a usar la harina. Pero quiero primero preguntarles, ustedes, si saben, por favor, los invito a que nos den su respuesta. Ya sea mediante el chat, mediante WhatsApp, el chat de WhatsApp, sí, así se llama, ok, chat de WhatsApp, o de pronto por medio de los asesores que los graben en lengua de señas su pregunta en videos y luego ellos nos la envían a nosotros y de esta manera nos pueden enviar su inquietud, ya sea también en texto en YouTube o en WhatsApp en video. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, las libras y los kilogramos. ¿Saben ustedes qué relación hay entre eso? Sabemos que las libras nos miden el peso y el kilogramo nos mide un peso mayor. Pero ¿qué relación hay entre estas dos medidas? ¿Saben ustedes la relación que hay entre estas unidades de peso? Por favor nos envíen sus respuestas y al final las analizamos, ¿sí? Entonces pueden preguntarle a sus docentes, a los modelos lingüísticos, qué relación hay entre las libras y los kilogramos. Recordemos, esta sería la seña de libra y esta es la seña de kilogramos. Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre estas dos? Ok, entonces vamos a continuar con nuestra receta. Sí, vamos a continuar con la preparación. Primero, recordemos lo que nos indicaba la receta. Tenemos que usar media libra de harina. Entonces tenemos una libra completa y no la vamos a verter toda en nuestro recipiente, sino que tenemos que usar media libra. Entonces lo que hacemos es que a nuestra bolsa de harina la repartimos en dos porciones. ¿Sí? Recordemos, tenemos una libra en total, pero esta misma libra la repartimos o la dividimos, la repartimos en dos porciones de igual tamaño, desde luego. Entonces de esta manera tenemos media libra. La siguiente, por favor.
Entonces, como ya hemos dividido en dos nuestra libra de harina, diríamos que tenemos un medio. Y un medio sería nuestra otra parte de la mitad que hemos repartido de harina. Entonces, cogemos solamente un medio, no cogemos los dos medios y vertimos los dos medios, sino que únicamente vertimos un medio, o sea, una de las partes de la harina que dividimos. Pero entonces hemos usado un medio y la otra parte la dejamos a un lado, no la vamos a usar, solamente vamos a usar un medio de harina. Recordemos, un medio de la libra, o sea, media libra sería un medio. Veamos la siguiente. Entonces, como vemos, ya hemos cumplido con nuestro primer ingrediente de la receta. Sabemos ya que un medio quiere decir la mitad. Luego vamos a usar el azúcar. La siguiente, por favor. ¿Y qué nos indica la receta? Que vamos a usar un quinto de azúcar. Un quinto de azúcar, ¿cómo así? Bueno, notemos nuestra imagen. Aquí tenemos una libra de azúcar. Y esta libra de azúcar vamos de nuevo a repartirla o a dividirla en 5 partes. Aquí las tenemos. Significa que empezamos a esta libra de azúcar a repartirla en 5 partes, pero esas partes no son desiguales. Hay que tener cuidado, son partes iguales, son 5 partes iguales en las cuales repartimos el azúcar o dividimos, hacemos la división del azúcar. Hay que ser en tamaños iguales, en partes iguales. Así que la repartimos esta libra de azúcar en 5 partes. Por eso hablamos de un quinto, uno que sería la libra de azúcar que tenemos y quinto que se referiría a las 5 partes en las cuales la dividimos. Y cada una la nombraríamos como un quinto de azúcar. Vamos a mezclar todos estos para hacer nuestra receta. No solamente usamos un quinto de este azúcar. Entonces, de manera gráfica, se representaría de esta manera. Usamos, por ejemplo, un rectángulo, una figura geométrica, y la dividimos en 5 celdas. Notemos que sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Ahí serían las 5 partes. ¿Ok? Que es lo mismo a como lo hemos organizado acá. Un quinto de cada parte del azúcar que dividimos. Ok, y recordemos que vamos a escoger solamente un quinto, uno, para agregarla a nuestra receta. Que de manera gráfica, usando una figura geométrica, sería representada de esta manera. Eso sería un quinto. Ok, entonces ya estamos mezclando nuestra preparación, ya usamos la harina, el azúcar. Recordemos un medio de harina y de azúcar le vertimos un quinto. Bien. Veamos la siguiente. Entonces ya hemos cumplido con nuestras dos primeras partes de la receta y el paso a seguir es usar la mantequilla. Notemos lo que la receta nos indica. Dice que tenemos que usar 2 quintos de la mantequilla. Entonces tenemos nuestra barra de mantequilla, que podríamos decir que es una libra en peso de esta barra de mantequilla, y esta barra de mantequilla la vamos a dividir en 5 partes. Muy bien, entonces ya tenemos dividida nuestra mantequilla. Recordemos que tiene que ser dividida, cortada nuestra barra de mantequilla en 5 partes iguales. Muy bien. Y recordemos lo que nos decía, lo que nos indicaba la receta, que tenemos que usar, tenemos que usar no toda la barra de mantequilla para hacer nuestra mezcla, porque quedaría demasiado grasosa. Entonces vamos a escoger cuántas partes de esta mantequilla que cortamos. La siguiente. Muy bien. Solamente vamos a usar 2 partes, o sea, 2 quintos. Entonces tenemos nuestra barra de mantequilla que la cortamos en 5 partes y tomamos o usamos solamente 2 partes de las que hemos cortado, las otras no las usamos. Eso serían 2 quintos. Y continuamos mezclando nuestra preparación.
De nuevo volvemos a la receta y ahorita la receta nos indica que tenemos que usar huevos, la señal que usen. ¿Y cuántos huevos vamos a usar? Vamos a usar 6 huevos. Ustedes saben que los huevos normalmente los venden en cubetas. Y esas cubetas traen 30 huevos. Notemos. Así normalmente venden los huevos en cubetas. Y esa cubeta trae 30 huevos. Bueno, en algunos lugares venden unas cubetas más pequeñas de 12 huevos, pero generalmente lo que más se usa son cubetas de 30 huevos. Entonces ahorita miremos de qué manera haríamos nuestra división. Recordemos cuántos huevos necesitamos. Necesitamos 6 huevos. Entonces podríamos dividir nuestra cubeta de esta manera. Notemos que hicimos 6 divisiones donde hay una cantidad igual de huevos. Notemos en cada una de las divisiones que realizamos. Y tiene un igual número de componentes. Notemos, contemos, hay 1, 2, 3, 4, 5. Solo 5 huevos. Por cada línea o cada división que hemos realizado. Contemos de nuevo acá, hay 1, 2, 3, 4, 5. O sea que hay una igual cantidad de elementos en cada división. Qué interesante. Las fracciones porque nos muestra cómo dividir cantidades, ya sea de diferentes elementos. Entonces, vamos a escoger 6 huevos únicamente. Entonces vamos a continuar. Usamos nuestros 6 huevos y empezamos a batir nuestra mezcla. Veamos la siguiente. Listo, seguimos realizando nuestra mezcla, nuestra preparación y ahorita la receta nos indica algo que es muy importante, que es la leche. Entonces, ¿cuánta cantidad de leche vamos a usar? La receta nos indica que vamos a usar 1/4 de litro. Perdón, esa señal no. De litro. Algunos usan diferentes señas para litro. ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir litro? Es una cantidad o una medida de cantidad de un líquido. Entonces, algunos usan también esta señal para litro. Bueno, siempre nos referimos a líquidos, por ejemplo, para medir agua, leche, gaseosas, entre otros. Cuando nos referimos a un líquido, la medida de este líquido se denomina litro. Entonces hablamos de 1/4 de litro de leche. Pero un momento. Notemos que antes usábamos libras. Perdón, de nuevo, deletreo, libras. Antes usábamos libras. ¿Sí? Y esta es la señal de libra, que nos indica la medida de peso. Pero ahorita vamos a hablar de litro, que es diferente, litro o litro, que nos referimos a la cantidad, la medida de la cantidad de un líquido. Entonces, en la libra nos habla de el peso, la cantidad de peso de una masa, mientras que el litro nos habla de la medida de un líquido. Entonces, hay que tener la claridad, hay que diferenciar, tener clara la diferencia entre libras y litros. Muy bien, continuemos. Pero antes, un momento. Nos dice que tenemos que tener 1/4 de litro de leche. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos nuestra leche. De pronto decimos, bueno, tenemos nuestra leche, nuestra caja de leche. Y esta caja de leche, siempre su medición, su unidad de medida viene en centímetros cúbicos. Notémoslo, aquí está. Esa es su unidad de medida, centímetros cúbicos. Pero la receta nos hablaba de litros. Entonces, ¿ustedes saben cómo vamos a hacer la conversión de centímetros cúbicos a litros? ¿Saben ustedes cómo se hace esa conversión? Bueno, recordemos que anteriormente hicimos una pregunta que era ¿qué relación hay entre las libras y los kilogramos? ¿Sí? Planteé esa pregunta. Y la segunda pregunta que tienen que tener en cuenta es ¿de qué manera o qué relación hay entre centímetros cúbicos y un litro? Entonces espero que por favor me respondan esas dos preguntas, ¿ok? Vamos a continuar. Bien, entonces la receta nos indicaba que vamos a usar 1/4 de litro de leche. Por ende, nuestra leche, nuestra caja de leche, la vamos a dividir en 4 partes iguales. Entonces empezamos a verterla en 4 recipientes que tengan la misma cantidad.
Recordemos, las cantidades de leche que vamos a repartir deben ser iguales, no debe ser un vaso más lleno que el otro, sino que debe ser igual la cantidad de volumen con la cual vamos a llenar, serían 4. Recordemos, tenemos nuestro litro de leche y este lo vamos a dividir en 4 partes iguales, como vemos aquí en nuestra imagen. Notemos. Listo, después de realizar este proceso, recordemos que la receta nos indica que vamos a usar solo 1/4 de litro de leche. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, como escogimos 1/4 de litro de leche, ese es el que vamos a vertir en nuestra mezcla y vamos a seguir revolviendo. Esto, al graficarlo con una figura geométrica, se vería de la siguiente manera. Tenemos un cuadrado y este cuadrado lo dividimos en 4 partes y de esas 4 partes solamente sombreamos una parte. Recordemos que son cuadros organizados en partes en medidas iguales y solamente escogemos uno. Entonces esa sería la forma de graficarlo con una figura geométrica y esa sería la forma gráfica. Entonces continuamos con nuestra preparación, vamos a la siguiente diapositiva. De nuevo nos remitimos a nuestra receta. Ya usamos la sal, el azúcar, la barra de mantequilla, los huevos y los estuvimos mezclando y hace poco ya también agregamos leche a nuestra mezcla. ¿Qué más falta? Bueno, si le probamos el sabor vamos a darnos cuenta que nos falta la sal. Notemos que nos dice que usemos una pizca. ¿Se nota? Pero, ¿qué quiere decir pizca? Bueno, quiere decir que cojo con 2 deditos, cojo unos cuantos gramos y los vierto en nuestra mezcla. Eso es una pizca. O sea, es muy poca la cantidad que vamos a usar. Y luego seguimos con la receta que nos indica que usemos una cucharada de polvo para hornear. Solamente una cucharada. Y finalmente usamos una esencia que nos da un color y un sabor muy concentrado. Una cucharada de esencia de vainilla. Continuemos. Entonces aquí están los ingredientes que ya usamos, la sal, pero solamente usamos una pizca, una cantidad muy mínima, luego una cucharada de polvo para hornear y una cucharada de esencia de vainilla. Bien, mezclamos nuestros ingredientes, siguiente, y vemos que ya hemos cumplido con la receta, con todas las indicaciones de la receta. Hemos seguido al pie de la letra nuestra receta teniendo en cuenta la cantidad de volumen del líquido y cuánto íbamos a usar, cuánta cantidad según el peso íbamos a usar de nuestros ingredientes para realizar nuestra receta. Veamos la siguiente. Ok, y luego vamos a mezclar. Mezclamos, batimos nuestra receta. Cuando ya tiene una forma o una textura apropiada, la vertimos en un molde y luego encendemos nuestro horno y metemos nuestra mezcla en el molde dentro del horno. Esperamos alrededor de unos 45 minutos, 50 minutos a que se cocine. Vamos a estar esperando. Cuando finalmente se termina, pues el resultado que tenemos es que se ha esponjado y ya tenemos nuestra torta. El siguiente. Muy bien. Esa es nuestra torta que hemos obtenido. Normalmente la acostumbramos a partir en partes iguales, es lo que siempre hacemos, como está en nuestro gráfico. Vemos que la hemos partido en 8 partes. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto es viéndolo desde una parte aérea y la otra sería desde una parte horizontal, pero es lo mismo. Entonces ya podemos invitar a nuestros amigos para disfrutar del ponqué. No obstante, ¿con cuántos amigos o cuántas personas podríamos compartir esta torta? Veamos la siguiente diapositiva. Bien. Resulta que yo he invitado a 5 amigos, a 5 personas para compartir este ponqué, esta torta. Por ende, la parto la torta en 8 partes iguales, pero tengo 5 amigos. A cada uno le doy una porción de esta torta, ¿sí? Entonces,
la pregunta sería para que ustedes la piensen. Después de darle estas 5 porciones a mis amigos, ¿cuántas porciones de torta me quedan? Recordemos que yo ya le di una porción a cada uno de mis amigos. ¿Cuántas porciones me quedan? Miremos la siguiente. Muy bien. Entonces, el gráfico nos indica que estaríamos hablando de 5 octavos. ¿Por qué 5 octavos? Bueno, estas son las 5 porciones de torta que le di a cada uno de mis amigos. Y esas son las otras 3 que me quedan. Y en total son 5 porciones que entregué sobre el número de partes en que la dividí, que son 8. Por eso a esta figura le decimos que son 5 octavos. A esto nos referimos cuando hablamos de números fraccionarios. Entonces, desde luego, ya hicimos nuestra receta. Fue muy interesante, muy rica, pero ahorita sí nos vamos a concentrar en los números fraccionarios. Entonces, ok, un momento. Nos indican que ya nos han dado respuesta a las preguntas que planteamos anteriormente, ¿sí? Muy bien, entonces nos saludan desde Sabana, desde Sabana Larga nos saludan. Desde Barranca Bermeja nos saludan. También desde Bogotá, un saludo. Ok, y con respecto a la pregunta que habíamos planteado, vamos a ver qué respuesta nos dan. Ok, entonces al finalizar vamos a analizar estas preguntas, estas respuestas que nos han dado de las preguntas. ¿Sí? Algunas personas también nos han enviado en video en lengua de señas la respuesta. Ok, entonces vamos a mirar la respuesta y les comentamos a ustedes, ¿ok? Entonces, de nuevo les indico que si ustedes tienen alguna inquietud, pregunta, con mucho gusto nos la pueden escribir y nosotros le daremos respuesta. Entonces recordemos que ya estuvimos haciendo nuestra receta y de esta manera introducimos al tema de fraccionarios. Ahorita vamos a centrarnos como tal en fraccionarios. Como vemos, los fraccionarios siempre nos indican la división de una cantidad dentro de otra. Por ejemplo, hoy nos vamos a centrar únicamente en los fraccionarios, pero en otra clase pues profundizaremos más sobre la temática. Hoy vamos a centrarnos en 3 aspectos, o podríamos decir que son condiciones de las fracciones. Primero, en los fraccionarios, sus componentes tienen unos respectivos nombres o partes. El número que se encuentra arriba se llama el numerador. Y el número que se encuentra abajo de la línea se llama denominador. Entonces es lo que estamos viendo a continuación. Número de arriba es numerador, que es el número que nos está indicando en cuántas partes debo dividir mi unidad o mi elemento que quiero repartir. Digamos, en este caso de la torta me está indicando en cuántas partes debo dividir la torta. Como veíamos previamente, podría ser, si estamos hablando de 1/4, significa que divido mi unidad en 4 porciones o en 5 porciones según la cantidad de divisiones que me indique el número. Entonces, la parte de arriba me está indicando cuántas partes debo tomar del número denominador, que es en el que lo he dividido. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta otro aspecto, que es
que es la cantidad de números en la que repartimos debe ser la misma. O sea, la cantidad debe ser exacta. No puedo repartir entre un número más pequeño y luego entre otro más grande. Si lo divido en cierta cantidad o en ciertas porciones, si es en peso, el peso debe ser exacto, no puede ser desigual. El peso en el que lo divido cada una de estas porciones debe ser exacto. Igual si hablamos de litros o de diferentes tipos de medidas, siempre deben ser exactas. Y como tercera condición, tenemos que tener en cuenta que el numerador nos dice cuántas partes tomaremos de la cantidad en que lo hemos dividido. No significa que esa cantidad en que se ha dividido se toma siempre la totalidad. El numerador es el que nos indicará del denominador la cantidad de partes en que se dividió. El numerador me dice cuántas tomaré de esta. En el recuadro o círculo anterior que veíamos, en el primero, vemos que está dividido en la mitad, es un medio, pero nos está indicando que tomamos solamente una parte de esas dos en las que está dividida. Del mismo modo en el recuadro que estamos viendo, está dividido en dos, pero nos damos cuenta que aunque las cantidades son exactas, si nos lo dividimos o cambiamos la figura, vemos que los triángulos son iguales, sus lados o su cantidad en la que está dividida es exacta. Podemos obviamente también dividir de diferente forma, en este caso lo estamos dividiendo en un triángulo, pero también podríamos dividirlo por la mitad. Y nos daremos cuenta que estos dos triángulos son exactos, sus medidas son exactas. Estamos hablando también de que es un medio. O el de tercero, estamos viendo que si lo dividimos o separamos sus dos partes, los dos triángulos también están siendo exactos. Las medidas de estos dos, las cantidades son exactas. Entonces, como nos damos cuenta, tanto en la primera lámina nos está indicando, el denominador es la parte en que la dividimos. Y las partes deben ser iguales, las cantidades o proporciones deben ser idénticas. Y el numerador me está indicando las partes de esa división, en cuántas de esas partes voy a tomar. Voy a tomar otro ejemplo. Continuamos, por favor. Como estábamos hablando hace un momento, tenemos diferentes tipos de gráficos, pueden ser círculos, triángulos y diferentes tipos de figuras geométricas. Pero para ponerles un ejemplo, estamos hablando en este momento del peso. Si dividimos este peso en dos porciones, como veíamos inicialmente que era un medio, que es tomar una medida y dividirla en dos cantidades iguales, el peso de cada una de estas debe ser equivalente. Tomo uno de estas dos partes. Esto significa un medio. De estas dos partes estoy tomando uno. Depende obviamente también del contexto, si hablamos de media libra de carne o de media libra de queso. Bueno, podemos utilizarlo en diferentes contextos, pero estamos hablando de que es una media libra de algo. O sea, la mitad de un elemento que se ha dividido en dos, tomo solamente uno, por eso hablamos de un medio, que es la misma mitad de un elemento que se ha dividido en dos. Tenemos diferentes unidades de peso y también un elemento que se puede dividir en diferentes unidades. Del mismo modo, también cuando hablamos de litros, podemos dividirlo de diferentes formas. También podemos hablar de litros de agua, litros de leche, litros de aceite. Hay muchos elementos cuando hablamos también de litro y podemos también hablar de medio litro de algo, de algún líquido, que significa que tomo un elemento que ha sido dividido en dos y esa mitad es cuando me refiero a un medio. Ahí me está indicando al tomar la mitad de ese elemento que se ha dividido en dos que estamos hablando de un medio. Cuando hablamos de litros, como el que estamos viendo en este momento, vemos que también está la mitad, por lo tanto también es un medio, tenemos la mitad de un litro. O también podemos hablar de la tercera parte, que es un contexto en el que también utilizamos estas medidas, que son las medidas en tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de media hora, significa que de una hora, una cantidad específica, estoy tomando la mitad. Para poner un ejemplo, si tengo una hora, o sea, estamos hablando de una medida de tiempo, significa que una hora tiene 60 minutos. Estos 60 minutos que equivalen a una hora, si estamos hablando de que tengo media hora, estamos hablando de 30 minutos, la mitad de una hora. O sea, los 60 minutos lo divido en dos, significa que tengo 30 minutos y 30 minutos que equivalen a una hora. O sea, los 60 minutos que equivalen a una hora. Esto estaríamos hablando también, ejemplificándolo en fracciones de un medio.
Los fraccionarios podemos utilizarlos en diferentes contextos, en muchos contextos podemos tener en cuenta los fraccionarios. Voy a ponerles otro ejemplo. Aquí vamos a hablar de otro tipo de fracciones también, que es cuando podemos agrupar ciertas características. Por ejemplo, vemos en la primera lámina, no saben, bueno, por poner un ejemplo, qué cantidad de elementos podríamos tener, pero estos también será que podemos dividirlos en dos partes, son dos fracciones, sí. Miremos, por ejemplo, la primera lámina. Aquí estamos viendo en color azul, digamos, a las mujeres, digamos, y en color verde a los hombres, para distinguirlos. ¿Cuántas estamos viendo? 4. En total estamos viendo 8 personas en este círculo, de los cuales están divididos en 4 mujeres y 4 hombres. Si los separáramos entre hombres y mujeres, estaríamos hablando de un medio también. Significa que en un grupo o una fracción o unidad estamos dividiéndola en dos, por eso estamos también hablando de un medio. Del mismo modo podemos hablar de balones o diferentes tipos de objetos, como el que notamos en el segundo. Vemos que en este caso hay 6 elementos. Unos están de color amarillo y otros están de color verde. Si los dividimos en dos por colores, la cantidad de amarillos a un lado y las verdes, nos damos cuenta que equivalen al mismo número o a la misma cantidad de elementos. Al dividirlos en la mitad, estos elementos que hacen parte de un solo círculo, nos damos cuenta que también en fraccionarios equivaldría a un medio. Significa que una medida de unidad está dividida en 3 elementos de diferentes colores. Más adelante vamos a profundizar más en este tema, tendremos muchos ejemplos más de fraccionarios para aclarar un poco más este tema. Es importante que entendamos que los fraccionarios se utilizan en el diario vivir, en diferentes cosas, en diferentes elementos tenemos en cuenta los fraccionarios, por lo tanto son tan útiles. Por eso es muy importante que hagamos muchos ejercicios, muchas prácticas de cómo podemos ver y ejemplificar los fraccionarios en nuestro diario vivir. Por eso es importante también que tengamos en cuenta los gráficos y cómo se pueden ejemplificar también con un numerador y un denominador. Podemos seguir. Vamos en este momento a mirar, recuerdan que hablamos de litros y de kilogramos, y de libras y de kilogramos, perdón. Estábamos hablando también de centímetros cúbicos y litros. Entonces, ¿estas presentaciones de fraccionarios son correctas o están mal? ¿Qué piensan al respecto? ¿Están bien distribuidas? ¿Las cantidades son las apropiadas? Observemos. Aquí efectivamente vemos que está dividida este cuadro en 3 partes, ¿cierto? Está dividido esta figura en 3 partes, una, y entonces podríamos decir que corresponde a 1/3, estamos tomando una de esas 3 partes, pero ¿será que está correcto? ¿Sus lados son iguales? Bueno, por otro lado, estamos fijándonos que si estamos tomando una de estas partes, de las 3 que hemos repartido, y esta es un azul más oscuro, nos está mostrando que efectivamente se toma una de estas porciones que valdría a 1/3. Bueno, es una pregunta que les dejo. Por otro lado, tenemos aquí un pan, que podríamos también decir que está dividido en 3 partes. 1, 2 y 3, como estamos viendo acá. 3 partes. Y estoy tomando una de estas. Pero no sé qué piensan, ¿está bien? Escucho sus respuestas, pueden enviarlas también. Podríamos decir efectivamente que es 1/3 porque estoy tomando una de 3 partes, pero ¿es correcto? Espero la respuesta de ustedes. Piensen, analícenla muy bien y me dicen si efectivamente ese 1/3 está bien elaborado o si está mal, pero entonces justifiquemos nuestra respuesta. Si decimos sí, digamos por qué sí. Y si decimos no, ¿por qué no? Entonces, fijémonos muy bien. Voy a repetir la pregunta. Este fraccionario que me está mostrando que debo tomar 1/3, y aquí vemos las gráficas, vemos un cuadro que está dividido en 3, como el que estamos viendo acá, y efectivamente el azul oscuro está mostrando que estamos tomando un elemento de esa división de 3, pero entonces ¿sí es correcto ese fraccionario? Está dividido en 3 partes y se está tomando uno de ellos. ¿Es lo único que debemos tener en cuenta o hay algo más que tengamos que mirar? Miremos también el ejemplo del pan. ¿Qué pasa con este pan? Vemos que está en 3 partes. Está dividido en 3 partes. Puedo tomar cualquiera de esas partes para mostrar que estoy tomando 1/3.
Si quiero tomar, digamos, posiblemente la porción más grande, ¿qué pasaría con estas dos? ¿Por qué no quisiera tomar las otras dos sino solamente esta más grande? Pensemos en la respuesta y las escucho, pueden enviarlas. Voy a darles 5 minutos para que analicen las respuestas. Hola, ¿cómo están? Listo, ya tuvimos más que suficiente tiempo para tener las respuestas de cada uno de ustedes. Me quiero disculpar también porque pues previamente había mencionado que se podían enviar las respuestas por WhatsApp, pero estamos teniendo un problema por este medio, entonces desafortunadamente no vamos a poder utilizar este medio para tener las respuestas. Si quieren pueden subirlas a YouTube o tener otro tipo de estrategias para tener la respuesta. La verdad me excuso con cada uno de ustedes. Nosotros luego subiremos estas preguntas también a YouTube para que podamos luego analizarlas, pero me disculpo con ustedes, vamos a solucionar este problema técnico. Entonces si quieren pueden enviarlas mientras tanto por chat o por video. Entonces vamos a continuar por cuestiones también de tiempo, ¿ok? Tenemos aquí la primera respuesta que viene de Villavicencio, en la que nos indican que el primer recuadro está mal, el azul. Y hay otra persona de Bogotá que nos dice que sí, que los dos están bien. Bueno, entonces el estudiante de Villavicencio nos está indicando que efectivamente las fraccionarias están mal elaboradas. Y por otro lado tenemos otro comentario que nos dicen que están bien. Bueno, vamos a analizarlas, qué es lo que dice cada una de estas. Tenemos el recuadro dividido en 3, efectivamente. Y de estos 3 tenemos un azul oscuro que nos indica que estamos tomando 1/3 de esta fracción. Pero recuerdan que previamente habíamos visto ciertas características o normas que no debemos pasar en los fraccionarios, ciertas condiciones que nos dicen que las divisiones deben ser iguales, las cantidades del tamaño deben ser exacto. Por eso cuando hablamos del recuadro vemos que el primero es más grande que los otros dos, por lo tanto no cumple con cada una de estas características que habíamos analizado previamente. Y lo mismo vemos aquí en el pan, está dividido en 3 partes, pero no son iguales. Para poner un ejemplo, si tenemos esta porción de pan y la dividimos en 3 porque me encuentro con otros 2 amigos y yo tomo una porción más grande y mis otros 2 amigos una porción más pequeña, ¿será que esto sería justo? Lo ideal es que lo repartamos en partes iguales y que todo sea equitativo. Si tomo una de las partes más grandes y los otros 2 compañeros tienen porciones más pequeñas, no sería justo, como para mí no sería justo que me correspondiera una parte más pequeña. Por eso lo importante es siempre dividirlo en partes iguales. Tiene que ser equilátero, tiene que ser iguales las porciones o las fracciones o los tamaños en los que se dividen, no pueden ser distintas. Por eso no corresponde al fraccionario, no está bien resuelto. Entonces vemos que no está bien representado, podemos continuar. Ahora miremos esto, ya es diferente. Vemos que está dividido en 3 partes, 1, 2 y 3, y sus partes son iguales. El tamaño es exacto y tenemos las 3 de igual tamaño y estamos tomando uno de ellos, por lo que tanto corresponde a 1/3. Del mismo modo tenemos aquí el pan dividido en 3 partes y las partes son exactas, son iguales. Por lo tanto, si hiciéramos una distribución de sería una distribución justa y equitativa porque está dividida en las 3 partes por igual, lo que corresponde a 1/3. Vemos que aquí sí está bien resuelta la fracción ya que las partes son iguales. Está muy bien representada. Vamos a hacer algunos ejercicios para practicar, ¿listo? Por favor, pido mucha atención y que respondamos lo más pronto posible a cada una de estas. Miremos la primera figura. Vemos que tiene un color rosado. Luego vemos una figura que tiene lados amarillo, otro café, otro verde, otro azul y otro es como color amarillo claro. Entonces pensemos cómo ejemplificaríamos o cómo graficaríamos en fracciones cada una de estas ilustraciones que estamos teniendo en este momento. Por ejemplo, el número rosado, ¿a qué equivaldría en fraccionarios? El amarillo, ¿a qué equivaldría? Del mismo modo,
la lámina que estamos viendo color verde. En fraccionarios, ¿cómo la mostraríamos? Del mismo modo, la café, la azul y la color habano. Entonces, ¿cómo graficaríamos en fraccionarios cada uno de estos gráficos que estamos viendo en este momento? Tenemos saludos también desde Ibagué, que están en contacto, nos están viendo y queremos enviarles un saludo muy especial también y bienvenidos a la clase que tenemos el día de hoy. Estamos respondiendo las preguntas en un ejercicio que estamos haciendo en este momento y es en cada una de estas representaciones gráficas cómo las escribiríamos en fraccionarios. Si son 2/4, 3/5, un medio, bueno, cada una cómo correspondería y cómo la graficaríamos o cómo la escribiríamos en fraccionarios. ¿El número rosado cuál equivaldría entonces? ¿No? ¿No tenemos todavía respuesta? Bueno, vamos a empezar. El rosado. Aquí nos están enviando una respuesta. Nos dicen que sería 4 en una unidad. Bueno, tenemos aquí una respuesta que nos dice que el numerador sería 4 y el denominador sería 1. Pero ¿esto qué significaría? Que entonces lo reparto en 1, pero entonces no habría ninguna división. ¿Y los 4 qué significaría? ¿Cómo los tomaría? ¿Cómo tomaría 4 de 1? No sé, no me parece que corresponda a la respuesta. Ya que nos están aclarando que sí podría ser 1/4. Ya esto significa que tenemos una parte rosada de una unidad que ha sido dividida en 4. Muy bien, aquí vemos 1/4 y esa es la respuesta a la lámina número 1, el gráfico número 1. Ahora miremos en la amarilla. ¿Cómo lo mostraríamos o cómo lo escribiríamos en fraccionarios? ¿A qué correspondería? El amarillo, a ver la respuesta. Ya les di la respuesta, lo siento, estaba diciendo 2/3, lo siento, lo dije en señas, ok. Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ok, el denominador sería 4, porque está dividido en 4 partes. ¿Y el amarillo? 2, ¿por qué? Porque tenemos que de estas 4 partes estamos tomando 2, que son las que estamos representando en color amarillo. Sigamos. Este gráfico verde, miremoslo bien, ¿cómo lo mostraríamos en fraccionarios? A ver, espero la respuesta de ustedes, ánimo, respondan. Tenemos el gráfico verde, ¿cómo lo simbolizaríamos o cómo lo escribiríamos en fraccionarios? El numerador, que sería el color verde, ¿qué significaría? ¿Cuántos serían? Y recordemos que el denominador es la parte en que se ha dividido. Entonces aquí tenemos una respuesta de Bogotá que nos está indicando que el numerador es 8 y el denominador es 2. Vamos a analizar esta respuesta. 8 medios. Pero ¿significa que estamos dividiéndolo en medios? ¿En la mitad? ¿Está dividido en la mitad? ¿O en cuánto está dividido? Aquí nos están enviando varias respuestas. Algunos dicen que efectivamente es el numerador 8 y el denominador 2, pero otros nos están indicando que es 2/8. Bueno, vamos a analizarlo. 8, recuerden que la parte en que se divide, que efectivamente, como nos damos cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese es el denominador. Es el número o la cantidad en que se está dividiendo. Y el color verde es el numerador, que es que de esas 8 partes estoy tomando 2. Por lo tanto sería 2/8. ¿Ok? Bueno, continuemos. El color café, el gráfico café, ¿cómo lo mostraríamos entonces? En fraccionario, ¿cómo lo escribiríamos? ¿En cuántos los estamos dividiendo? Recuerden que el color café es el número de partes que tomo. Aquí nos están indicando un estudiante que nos está diciendo que efectivamente el numerador equivale
al número o figuras que están coloreadas, que tienen un tono o un color que ejemplifica el número de partes que estoy tomando. Y el denominador es el número en el que estoy dividiendo esa parte, esa cantidad o esa unidad. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿De dónde nos están dando respuesta? De Bogotá y de Barrancabermeja. Nos están diciendo que son 3/5. Y de Ibagué nos están diciendo que son 5 unidades y que estoy 5/3. ¿O son 3/5? Bueno, hay que analizarlo otra vez. Vamos a devolvernos un poco. El denominador es la cantidad en la que se ha dividido. ¿Cuánto está dividido este círculo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes, que son las que van abajo. Ese es el denominador. ¿Y cuántos tenemos en color café? 1, 2, 3. 3 es el numerador. Significa que de estas 5 partes tomo 3, o sea, son 3/5. Muy bien. Ahora miremos el gráfico azul. ¿Cómo mostraríamos en fraccionarios esta gráfica? Vamos a continuar. ¿Cuántas partes vemos que está dividido este rectángulo? En 6. Miremos muy bien. Tenemos un rectángulo dividido en 6 partes. Por lo tanto, el denominador es 6. Y el numerador es 3, que son las partes que he tomado. Me están diciendo que un estudiante de Bogotá nos están viendo efectivamente la respuesta. Muy bien, es 3/6. Muy bien. Y en color amarillo claro o color piel, habano, estaremos diciendo que el numerador y el denominador, ¿cuáles serían? A ver, vamos, damos la respuesta. ¿Cuál sería el denominador? El número en el que está dividido 1, 2, 3, 4 y 5. 5 es el denominador. Y el color que tiene un color claro, un color piel, significa que son 1, 2 y 3, que es el numerador. Estamos hablando de 3/5. Igual que el de arriba, el círculo también son 3/5. Muy bien. Tenemos una respuesta de Barranca que dice que el de abajo serían 3/6. ¿3/6? Hay otra persona también de Barranca que dice que son 3/5. Ah, no, exacto, no son 3/6, son 3/5. En Bogotá nos están enviando varias respuestas y efectivamente son 3/5. Entonces debemos seguir practicando. Ustedes en sus hogares, en su colegio, practiquen mucho los fraccionarios. Vamos a seguir con otro ejemplo. Esto es un poco más complejo, requiere mucho análisis. Miremos cómo ejemplificaríamos este fraccionario, cómo lo escribiríamos. A ver, analícenlo muy bien. Voy a aclararles una cosa. Aquí tendremos algunos que son cuadrados, otros son rectángulos, otros son triángulos, pero fijémonos en una particularidad. A pesar de que tenemos diferentes figuras, requiere un poco más de concentración y pensar en cómo podríamos completar la lámina. Por ejemplo, en este caso, si llevamos la línea hasta el otro extremo, o en este caso de esta esquina hacia la otra, también completaríamos los triángulos en cada uno de estos lados. Entonces, si bien no están los triángulos distribuidos como deberíamos, la idea es que también analicemos esta imagen y pensemos, bueno, si completo las líneas que me hacen falta, completaría cuántos triángulos en esta imagen y en el cuántos estamos tomando de esta imagen, cuántos están en color café. Por favor, analicemos rápidamente esta imagen y envíenme sus respuestas. Recuerden, si le completo las líneas y dibujo los triángulos que hacen falta, ¿cuántos triángulos me dan y cuántos estoy tomando? ¿Cuántos están en color café? Ya con esta información tengamos en cuenta que el que está de color café es el numerador y el número de triángulos que me salen de esta imagen es el denominador. ¿Qué fraccionario entonces me daría? Vamos, va corriendo el tiempo, rápido, por favor.
Miremoslo muy bien, aquí el tiempo nos está premiando, ya casi va a sonar el timbre y tenemos que irnos, por favor. Tenemos solo 2 minutos, vamos, 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 envíenme sus respuestas. Rápido, rápido. Vamos, yo sé que es un poco difícil, pero yo sé que ustedes son supremamente inteligentes. Yo sé que ustedes van a descifrarlo muy bien. Vamos, yo sé que pueden hacerlo. No importa, denme cualquier tipo de respuesta que crean que coincide. Vamos, la que crean que es. De arranque me están diciendo, no, es que eso no se puede hacer porque es que los tamaños no corresponden, no son iguales. En Bogotá me están dando otra respuesta. En Bogotá me están indicando que la respuesta sería 1/8. Vamos a ver si sí. Tenemos también otro estudiante de Barranca, que agradecemos también sus respuestas, que me indica que también es 1/8. Tienen toda la razón, es 1/8. ¿Por qué? Bueno, miremos muy bien. Si completáramos con líneas cada una de estas figuras de un extremo al otro y de esta línea la lleváramos hasta el lado de allá, eso nos mostraría que tenemos una figura con varios triángulos y estos triángulos sí tienen el mismo tamaño. ¿Cuántos triángulos nos dan? 8. Miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 triángulos. Es muy importante que utilicemos la imaginación y digamos, bueno, si yo pongo esta línea acá, esta línea allá, me está dando una división de 8 triángulos. No están en ese momento, pero tenemos que utilizar la imaginación. De esta manera, si tomo uno, que es el que tenemos en color café, estaríamos mostrando que es 1/8. A veces nos vamos a encontrar con diferentes figuras que tal vez no tengan los mismos tamaños, pero al hacer una división ya en cada una de estas figuras y volverlos en lados más pequeños, nos damos cuenta que estas figuras sí podrían tener unos tamaños, unas características igual, lo que sí permitiría ser un fraccionario. Es muy importante que esta clase la volvamos a mirar, repasémosla varias veces para que podamos entenderlo mucho mejor. Por último, tenemos estas fracciones. Por favor, por cuestiones de tiempo no alcanzamos a ver las respuestas, pero en tu casa, en sus colegios, abran el video, vuelvan a analizarlo y por favor respondan este ejercicio. O también pueden subir sus respuestas con cada uno de estos ejercicios y subirlos a YouTube, mostrando, bueno, estos colores, el rosado, el azul, el verde, cada uno de estos en fraccionarios, ¿cómo lo graficaríamos? ¿Cómo lo mostraríamos? Entonces, por favor, hagan esta tarea en casa, pueden enviar sus respuestas a YouTube, nosotros luego las estaremos enviando y también dándole respuestas. Es un compromiso que tenemos de parte de nosotros para con ustedes enviar la respuesta a los ejercicios que ustedes suban a YouTube, ¿ok? Hagan ese ejercicio y luego ya en su casa, en su colegio pueden revisarlo con detenimiento y encontrar la respuesta a cada uno de estos ejercicios. Vamos a hacer la última práctica, el último ejercicio. Teníamos un ejercicio 1, este es el ejercicio 2 y ahora tenemos este ejercicio 3. Miremos el que es rosado y cómo lo mostraríamos en fraccionarios. Del mismo modo el amarillo, también el que tenemos en azul. Cada uno de estos, por favor, pensemos cuál sería y también en especial el verde que tiene un poco más de complejidad. Si pueden analizarlo y enviar sus respuestas, pues sería muy positivo. Este recuadro verde vale la pena que lo analicemos muy bien, miremos cómo podemos reubicar estos triángulos y luego me puedan enviar sus respuestas. ¿Cuántos triángulos en color verde tenemos en total? Y por lo tanto, ¿a qué fraccionario correspondería? Tenemos 30 segundos para analizarlo y luego en su casa, ya con más calma, pueden parar el video y dar respuesta a cada uno de estos ejercicios.
Damos en este momento por terminada la clase de matemáticas. Hoy hicimos una introducción muy básica a lo que son los fraccionarios. Tenemos otros tipos de ejercicios y temas que son un poco más complejos. Luego también haremos otros tipos de operaciones matemáticas que vale la pena analizarlas junto con los fraccionarios. Es importante que al volver a las clases tengamos en cuenta que debemos de llevar un contexto y por lo tanto haber repasado previamente la lección. Gracias por acompañarnos, por asistir a esta clase en vivo. Les recuerdo también que pueden estar subiendo sus videos a YouTube y estaremos dando respuesta también a cada uno de estos. Gracias a todos los que están participando, todos los que están suscritos también. Y también inviten a otras personas a que puedan también inscribirse en YouTube y también por lo tanto ver estas clases. Queremos llegar a un grupo muy grande, ojalá 1 millón de personas. En este momento estamos aproximadamente con 500. Queremos que muchas más personas se puedan aprovechar de esta información. Y por último, les indicaría que la otra semana tendremos clase en vivo sobre ciencias. Lo tendremos a las 10:30. Y más adelante les estaremos indicando cuál es el tema que se va a tratar. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos luego. Chao.